Y hace unos días estuvimos aquí, especialmente en esta iglesia, y había bastante fanaticada del Santa Fe. Y nos reunimos a ver la final de Santa Fe allí. Santi viene hoy también con la sudadera de Santa Fe. Algunos casi las lágrimas se les vieron ese día en la final de Santa Fe. Y fue muy emocionante, y los que no vieron el partido estaban empatados y llegaba ya y había el jugador principal de Santa Fe de apellido Rodallega y él estaba lesionado, estaba cojeando, estaba casi llorando y el técnico pudo haberlo sacado, pero él mismo dijo, no, no me saquen, déjeme más tiempo. Y faltando pocos minutos, aún así cojeando, hizo el gol de la victoria. Y estamos en la casa de Jay y varios gritaron, saltaron, se abrazaron y pues muchos de los fanáticos de Santa Fe que había sido muchos años no lo habían visto campeón, pero lo vieron campeón, entonces emocionados. Y ahora imagínense, ya esa parte de aquí es ya una imagen, para que imaginen lo siguiente. Imagínense que conseguimos los guayos que Rodallega tenía en ese partido y con los que hizo el gol de la victoria. Y esos guayos estar disponibles y si alguien quiere comprarlos. Entonces seguro pues un buen fanático diría, uy no, los huesos, eso es histórico, eso hay que ponerlo en un lugar, pero no, son unos guayos ahí viejos, usados, huelen hasta pecueca, pero para alguien que valora el fútbol y que valora el Santa Fe, estaría dispuesto a pagar por ellos. E imagínense que hay una persona muy, muy millonaria aquí. ¿Cuánto ustedes o los fanáticos aquí pagarían por esos guayos? 100,000. ¿Cuántos? 10. Pero un buen fanático pagaría bastante por lo que, y nuevamente, son los guayos usados hasta con mal olor, pero pues por lo que significan, alguien pagaría mucho por ellos. No por lo que ellos como tal significan, porque pues no sirven para mucho, sino es por lo que recuerdan y el valor lo da la persona que lo paga. Entonces imagínense que, nuevamente, Luis Carlos Sarmiento, el hombre más rico de Colombia, dice, no, yo voy a pagar, no 100,000, 100 millones de pesos por esos guayos. Todos, guau, no, en esa subasta ya nadie compite y él paga un precio inimaginable por esos guayos. Y muchos dirán, pero eso no vale tanto. Pues son unos guayos finalmente, pero pues como es algo histórico, Santa Fe, la final, Rodallega lesionado en los últimos minutos, es un momento histórico y no, para mí sí los valen y los paga. El valor como tal de los guayos no está en ellos, sino en la persona que los aprecia tanto y da un precio muy alto por ellos. Y hoy vamos a ver, y pensando en esta pequeña introducción, en algo, el precio que por nosotros fue pagado y el valor que Dios nos da a nosotros a través de dos elementos muy sencillos que están en el Sermón del Monte. Recordando, estamos viendo el Evangelio y la vida del Señor Jesús y vamos por... la última vez vimos las bienaventuranzas, que significa ser felices, y hoy vamos a ver la sal y la luz, la sal de la tierra, la luz del mundo. Y Dios hace referencia a que los hijos de Dios, los hijos del reino, los creyentes, son algo muy valioso. Somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo. El Sermón del Monte es la predicación o la enseñanza tal vez más impactante, la más larga que el Señor Jesús dio. Está en Mateo capítulo 5, 6 al 7. Y también recordando, es como la constitución del reino de los cielos. Así como un país tiene una constitución, y aquí está la constitución política de Colombia, que hoy 20 de julio recordamos, hay banderas por allí, grito de independencia, el orgullo patrio, y ahí están los derechos, los deberes, que a nosotros como colombianos nos rigen. Pues el Sermón del Monte es como la constitución de un hijo de Dios. ¿Qué somos? ¿Qué hacemos? Eso dice el Sermón del Monte. Vamos a ver una parte de ello. La primera parte del Sermón del Monte, el capítulo 5, habla de qué somos, del ser. Luego, como somos, hacemos. Y eso habla del capítulo 5 al 7. El cierre, que algún día llegaremos allí, es una advertencia con respecto a los hijos de Dios, a los hijos del reino.
Y aquí estamos apenas empezando. Vimos las bienaventuranzas, somos sal y luz y tenemos todo esto por delante para ver. Y nuevamente, en esta ilustración que les compartía, estos guayos, que puede que si alguien no supiera qué significan, hasta los botan. Pero nosotros, nuestro valor no está en nosotros mismos, sino el precio y cómo para el Señor nosotros somos valiosos. Y teniendo esto en mente, vayamos al capítulo 5 de Mateo y vayamos todos juntos. Si no tienes Biblia, levanta la mano, pide una prestada y vamos a leer unos versículos allí que justo hacen referencia a que nosotros, los hijos de Dios, los que han creído en Cristo, los que pertenecen a esta nación, al reino de los cielos, decíamos que el Sermón del Monte es como la constitución del reino de los cielos. Y los habitantes, hay un rey que es Dios, y hay unos habitantes de ese reino que somos nosotros. Y vamos a leer del versículo 13 al 16. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Está hablando de Jesús a los oyentes y a los discípulos allí. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero la sal se desvaneciere. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada más, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud o debajo de una mesa, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y aquí el Señor Jesús nos está diciendo que somos algo importante para Él, sal y luz. Y recordando en las bienaventuranzas hablaba de bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, los mansos y humildes, los misericordiosos, los de limpio corazón. Y ahí habla de qué es el creyente delante de Dios. Y habla de la identidad del creyente delante de Dios. Pero hoy pensando en la sal y la luz, como nosotros identifiquémonos y meditemos en ello, es lo que nosotros somos y que afecta las relaciones con los demás. Vamos a ver de qué se trata al ser sal y luz. En el contexto colombiano, cuando dice que alguien es la sal, pues es negativo. Dice, no, pues tiene la sal, pues no, ese es el que trae mala suerte. Es como lo que en el contexto nuestro es la sal. Pero para los judíos no, y lo que está diciendo aquí es totalmente diferente. La sal es, y recordando el colegio, es el cloruro de sodio. Y es algo esencial que está en todos los lugares. Todos aquí hemos probado la sal. La sal llega hasta los lugares que ni nos imaginamos. La persona que esté más lejos, más remota, hasta allá llega la sal. A la sal, el proceso de producción de la sal usualmente es del mar. El agua de mar tiene un 3% de sal y la ponen en unas piscinas muy panditas y allí se va evaporando el agua y quedan los cristales de sal. Luego la sal se saca, se seca, se limpia, se procesa. Dentro de ese proceso, sí sabían, y yo hasta hace poco aprendí que la sal le ponen yodo. La sal naturalmente no tiene yodo, pero el yodo es algo esencial para nosotros. Dice que el yodo es importante para el funcionamiento de la glándula tiroides y el funcionamiento saludable del cerebro, especialmente en el embarazo y la infancia. A la sal le ponen un poquito de yodo. Todos necesitamos porque no hay alimentos que tengan el yodo. Y lo ponen, ¿por qué lo ponen ahí? Porque llega a todas las personas. ¿Y cómo llega a todas las personas? A través del alimento. En la antigüedad la sal era tan valiosa que incluso antes de que existieran las monedas era un método de intercambio. O sea, yo tenía 1 kilo de sal y lo intercambiaba por ganado, por maíz, por otras cosas. Aquí los chips se los hacían. Y en los tiempos bíblicos y en la época también funcionaba de esta manera. Era valiosa, sin embargo, si recuerdan en la geografía bíblica que hay un mar que se llama el Mar Muerto,
la sal de ese mar no era tan buena porque tenía mucho yeso. La tenían que traer de otros lugares, una sal apta y buena para el consumo humano. Y hay muchas ilustraciones, usos que tiene la sal a través de la historia. Por ejemplo, en Levítico 2:13 dice lo siguiente: lo utilizaban dentro de las ofrendas como una señal del pacto. Dice así: además, toda ofrenda de cereal tuya sazonarás con sal. O sea, ahí daban ofrendas de cereales y a ese cereal le ponían sal, para que la sal del pacto de tu Dios no falle de tu ofrenda de cereal. Con todas tus ofrendas ofrecerás sal. Y eso para nosotros es algo diferente, es habitual para nosotros, pero todo para decir que para un judío, para ellos en esta época, la sal era algo esencial, era algo importante. No solo para las ofrendas de cereales, sino también para los holocaustos de animales vivos. En Ezequiel 43:24 dice que ofrecerás delante del Señor estos holocaustos y los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los ofrecerán en holocausto al Señor. Entonces, sobre los sacrificios ponían allí también sal. Y sabemos que estos sacrificios eran algo muy especial y no podía contaminarse. Y le añadían sal, y eso significa que era algo importante dentro del proceso de los sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento, hablando algo de la historia. Algo muy bello que también estudiando esto conocí, y es que se hace referencia a que se hacían pactos de sal. Cuando alguien hacía un compromiso o un pacto de sal y estrechaba la mano o hacía un compromiso con alguien, decía, así como hoy día se dice, no, es un pacto de caballeros, es algo muy serio, muy importante. Allí decía que se hacía un pacto de sal. En la palabra del Señor, Números 18:19 dice: todas las ofrendas de lo que es santo que los israelitas ofrezcan al Señor, las he dado a ti, a tus hijos y a tus hijas conmigo, como porción perpetua. Es un pacto de sal. Y aquí está haciendo referencia a un pacto permanente. Y aquí estamos introduciendo a la idea de la esencial y de los beneficios que tiene la sal. Este será un pacto de sal, un pacto permanente delante del Señor para ti y para tu descendencia conmigo. Crónicas también hace referencia a ello. Dice: ¿no saben ustedes que el Señor, Dios de Israel, Dios de David, el Rey sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos con pacto de sal? Y yo tal vez a eso alguna vez lo haya leído, pero ni me había fijado, y ahorita meditando en ello, es que la sal es muy importante. Y aquí específicamente, ya llegando al pasaje que acabamos de leer, la sal tiene dos características. Una de ellas es para sazonar, da un buen sabor a las comidas, pero en la antigüedad también se utilizaba para preservar. Aún hoy día hay algunos alimentos, y se ha comido especialmente el pescado seco. ¿Con qué se permanece el pescado seco? Con sal. Le ponen bastante sal, tanto así que uno, para prepararlo, primero tiene que quitarle la sal y después sí lo prepara. Pero en la antigüedad no existían refrigeradores. Los refrigeradores son un evento relativamente reciente, hacia 1800. Los primeros refrigeradores era pues una cajita y ponían nieve, y dentro de eso pues cerraban y ponían lo que querían preservar o cuidar, pero eso fue hasta 1800. De ellas atrás, que utilizaban para preservar los alimentos, utilizaban la sal para preservar la carne, para preservar el pescado, y que la comida no se dañara, no se pudriera. Algo esencial e importante de la sal era preservar. Y eso es lo que el Señor Jesús está queriendo decir a nosotros cuando nos dice que seamos la sal de la tierra. Somos importantes, así como en el ejemplo de los guayos, y no porque nosotros tengamos el valor, sino porque Él nos da el valor a nosotros. Somos importantes y debemos en nuestras relaciones ayudar a preservar, a cuidar. Y aquí volvamos al versículo 13. Dice: ahora, teniendo todo esto en mente, viendo la importancia de la sal, ustedes son la sal de la tierra.
Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces aquí habla de una sal que perdió su poder, que perdió su capacidad. Una sal que ya no sirve para sazonar, una sal que ya no sirve para preservar. ¿Y eso cuándo puede pasar? Nosotros somos la sal de la tierra. Y aquí no dice ustedes sean, sino son. Aquí no está dando de una instrucción futura, sino de algo que ya define la identidad del creyente. Nosotros somos la sal de la tierra para sazonar, para preservar, para cuidar, así como la sal cuidaba los elementos, era esencial, era valiosa, habían pactos de sal, porque cuando hacía referencia a un pacto de sal, es un pacto que permanece, que se preserva. De esa misma manera, nosotros como la sal debemos ayudar a preservar. Pero aquí hace referencia a una sal que perdió su sabor. ¿Eso cuándo puede suceder? Cuando llega el pecado y cuando daña, cuando ya no hay santidad, cuando nos alejamos del Señor, cuando perdemos nuestra esencia. Y aquí es un llamado de atención. Ustedes son la sal de la tierra, pero si se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Cómo puede servir? No sirve para nada, sino para echar afuera y ser hollada por los hombres. No perdamos el valor, la esencia que tenemos. No porque nosotros mismos lo seamos, sino porque Dios es quien nos da ese valor. Nosotros fuimos comprados por precio. ¿Qué precio pagó Dios por nosotros? Así como en el ejemplo de los guayos, Luis Carlos Sarmiento pagó $100 millones por los guayos de Rodallega. ¿Cuál fue el precio que Dios pagó por nosotros? Su Hijo, su sangre. El precio no estaba en nosotros, el precio estaba en el que nos compró para hacernos sus hijos, para que pudiéramos ser sal. Podemos pensar que un creyente que es sal tiene una vida provechosa, tiene una vida útil para con otros. La sal previene la corrupción, ayuda a que las cosas no se dañen. Un creyente que es sal cuida, protege, evita que las relaciones, así como los alimentos se pudren, que las relaciones se dañen, se pudran. Nosotros fallamos, podemos pecar, pero un creyente ayuda a preservar, a cuidar, a restablecer las relaciones, a pasar por alto la ofensa. Ayuda a amar. Un creyente que es sal marca la diferencia, es diferente. John MacArthur, que murió hace unos días, lo definía así. Las palabras del cristiano no solo deberían actuar como una bendición para los demás, sino como una influencia purificadora dentro de la sociedad decadente. Y es un llamado a que la iglesia, los cristianos, no nos quedemos y que nuestra fe no sea pasiva por allá escondida, sino que sea pública, que la iglesia marque la diferencia en la sociedad y que nosotros donde estemos también marquemos la diferencia por nuestra manera de hablar, por nuestra manera de vivir. Vayamos a Tito, capítulo 2, sin perder aquí la lectura donde estábamos. Tito, capítulo 2, versículo del 1 al 10. Y aquí está hablando Pablo a su discípulo Tito, dando instrucciones en cuanto a su vida y los creyentes. Y hablando de la doctrina y de lo que es la fe, lo que este hombre creía y después cómo se debía manifestar visiblemente ante los demás y cómo debía ser sal visible, influenciando la vida de los demás positivamente. Dice así: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos, ahí está hablando de los líderes de la congregación, sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú
en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta ahora a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Dios. Entonces aquí hace referencia a los ancianos, a los hombres mayores, a las ancianas, de instrucciones para ellas, a los jóvenes, a los siervos, y aquí cuando hace referencia ahí y en nuestra aplicación de hoy a los que trabajamos, a los que tenemos un jefe, a los que tenemos una responsabilidad, ¿cómo debemos hacer? Sujetos a nuestros jefes, agradando en todo, no siendo respondones, sino mostrándose fieles en todo. Un creyente cuando es sal debe ser el mejor trabajador, el más cumplido, el más responsable, debe marcar la diferencia. Y de esta manera, el versículo 1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y el versículo 10 termina diciendo, y que en todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. Ese adorden, ¿cómo se adorna? ¿Cómo se sazona la vida? Nosotros siendo sal donde el Señor nos ponga. Si somos padres, a la referencia que hace aquí, si son mujeres, dice no calumniadoras, maestras del bien mujeres, que enseñen a otras más jóvenes a ser prudentes, buenas, sujetas a sus maridos, jóvenes que sean prudentes. Todo ello adorna la sana doctrina. Porque qué triste es un cristiano incongruente, inconsistente, que predica una cosa, pero que su vida haga lo demás, que sea hipócrita, mentiroso, que está mejor que no diga que es cristiano. Si es un trabajador impuntual, si es un hombre que no ama a su mujer, si es una mujer que se viste o habla y se deja llevar conforme a las mujeres de este mundo y no muestra la piedad. Mejor no decir que somos cristianos si nuestra vida no lo demuestra. Pero aquí dice que con nuestra manera de vivir, la doctrina, nuestra fe, lo que enseñamos, es adornada. Y es un ejemplo de cómo mostrar que somos sal y no perder el sabor, no ser una sal insípida, como el versículo 13 en Mateo podíamos meditar. Puede que yo sea sal, pero puede que yo esté perdiendo el efecto. ¿Y eso por qué puede suceder? Cuando no estamos teniendo una relación con el Señor, cuando nuestra vida no está en santidad, cuando no permanecemos en la doctrina. Pero aquí nuevamente el ánimo y el valor por el que el Señor nos llama y nos dice que somos sal es para marcar la diferencia, para preservar, para cuidar en todas las obras y donde el Señor nos lleve. Pero también nos dice, versículo 14, y antes, para cerrar, la sal de la tierra, somos la sal de la tierra y somos una sal puesta aquí, en este planeta, en esta familia, en este barrio, en este trabajo, en este vecindario, para preservar, para sazonar. Y con el valor que tiene la sal, con lo esencial que es la sal, tiene un efecto conservador que conserva, que cuida y de prevenir la maldad. Y a través de la historia, muchos creyentes y la iglesia han sido utilizados por Dios para justamente esto, prevenir la maldad, promover la familia, definir claramente qué es un hombre, qué es una mujer, ser provida, defender la vida de los bebés dentro de los vientres de las mujeres, para prevenir la maldad, los derechos humanos, la abolición de la esclavitud. Muchos creyentes trabajaron a través de la historia para ello y nosotros hoy también. Y gloria a Dios por las personas influyentes, creyentes, que están allí y que con valores cristianos previenen la maldad y que preservan, cuidan, conservan los valores cristianos en medio de la sociedad. Y eso tal vez no es el llamado principal, pero sí es uno de los llamados en nuestra visión debe ser eterna, claramente, pero mientras estamos aquí, debemos ser la sal de la tierra, debemos ser diferentes. Versículo 14, ustedes son la luz del mundo. Tú, si eres hijo de Dios, tú, si eres creyente, seguidor de Cristo, eres la luz del mundo. No dice seas como algo imperativo o que vas a ser a futuro, no, eres.
la luz del mundo. Y da dos ilustraciones de esta luz. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces, una ciudad sobre una montaña, una ciudad iluminada, no sé si han visto viajando por carretera o aún cuando no hay mucho, está oscureciendo. A lo lejos se ve una ciudad y sobre todo si es una ciudad sobre una montaña o cuando uno va entrando a Bogotá, la ve toda iluminada. Una ciudad sobre una montaña no se puede esconder. ¿Cuál es esa luz? Nosotros. ¿Cuál es esa luz? La iglesia. ¿Cuál es esa montaña sobre la cual está puesta esa luz? Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Sobre ese monte, sobre esa roca, sobre ese fundamento que debe estar tu vida, mi vida, que debe estar la iglesia, ese fundamento es Cristo. Primera ilustración que da Jesús para explicar ello. Versículo 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, o sea, o se esconde, sino que la luz se pone sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Si un lugar está oscuro y una luz así sea pequeña, permite ver, lo aclara todo, disipa lo demás. Y esa imagen me gusta porque permite entender esto, que somos la luz del mundo. Y está hablando que nosotros seamos luz para los que están a nuestro alrededor. Somos la luz del mundo. Y nuevamente, en la palabra hay muchos significados de luz. La luz es un símbolo de vida. Por eso cuando una mujer tiene un bebé, se hace referencia a da a luz, viene la vida. También la luz es un símbolo de prosperidad, de felicidad. La luz expone al mal. Al que está en la oscuridad le molesta la luz. La iglesia actual ha perdido en algunos lugares ese esplendor, ese brillo, porque no incomoda al mundo, porque se adapta a este mundo. La luz debe exponer el mal, ir en contra del mundo. La luz también es un símbolo de la majestad de Dios y de la gloria divina. Isaías lo dice así de bello. Isaías 60, el 1 al 3 y 19 y 20 dice: levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque tinieblas cubrirá la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Ya el sol no será para ti luz del día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que tendrás al Señor por luz eterna y a tu Dios por tu gloria. Nunca más se pondrá tu sol ni menguará tu luna, porque tendrás al Señor por luz eterna y habrán acabado los días de luto. Y te veo yo como menciona la luz, la gloria del Señor que se refleja hacia su pueblo, el pueblo de Israel en ese entonces, y hoy nosotros, la iglesia, como ese pueblo. También hace referencia que la luz es el evangelio, que es la resplandor del evangelio que muestra la gloria de Cristo. Y la luz que está hablando aquí, la palabra que se utiliza en esta lectura que acabamos de hacer, que en el Nuevo Testamento, escrito en el griego, es la palabra phos, y de ahí vienen palabras que utilizamos como fotografía o fotosíntesis. ¿Qué es la fotografía? Luz y grafía, dibujo. Entonces la fotografía, la esencia de la fotografía es la luz que permite capturar un dibujo. Esa es la palabra del griego que se utiliza allí, o fotosíntesis. Foto, luz que reside en las plantas, y síntesis para juntar o componer, y es el proceso de alimento, cómo se alimentan del sol las plantas. Y nuevamente la luz aquí también, así como la sal, es algo presente en muchos lugares y esencial para la vida. La luz también está presente y es esencial para la vida. Y el Señor nos dice a nosotros, te dice a ti que tú eres luz, tú eres sal, tú eres luz. Dice que somos hijos de luz. Efesios 5:8 dice, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Y habla de un antes y una ahora.
Y ese antes y ahora fue marcado por la obra de Cristo. Si crees en Jesús, si eres hijo de Dios, adoptado, perdonado, redimido por el sacrificio de Jesús, ya no estás en la oscuridad, sino ahora eres hijo de luz. Y dice, anda como un hijo de luz. ¿Y a qué hace referencia el pasaje? Volvamos al versículo 14, 15, volvámoslo a leer. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Un creyente que es luz debe brillar, no se debe esconder. En su familia, en el trabajo, donde esté, debe ser visible. No debe ser oculto. Versículo 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Nosotros somos la luz del mundo. Versículo 16. Así alumbre, de esta manera alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. De esa manera, como una ciudad ilumina, como una luz se pone en un candelero, ilumina toda la casa, de esa manera nosotros como creyentes debemos hacerlo. Y aquí la palabra buenas obras del versículo 16 es una palabra en el griego ágatos, que significa no solo que son buenas, sino que son hermosas y son atractivas. O sea, las obras de un creyente deben ser buenas y deben impactar a otros de tal manera que sean atractivas. Oiga, este tiene algo diferente, esta persona habla diferente, mire cómo trata a su esposa, mire cómo educa a sus hijos, mire cómo reacciona ante las diferentes circunstancias. Son obras buenas, hermosas y atractivas que atraen, que llaman la atención para que otros vengan al Señor. Y aquí dice, para que los demás vean vuestras obras y esos otros glorifiquen al Padre que está en los cielos. Y no ser como el cristiano que pierde su sabor, que es inconsistente, que dice una cosa y vive de otra, y que puede que incluso no sea cristiano. Y así hay muchos que dicen de labios para afuera ser creyentes, pero en realidad aún no lo son. O aquí también pueden que algunos digan que son luz y en realidad no lo son. Pero el que es, impacta. Y lo que hace, el jefe dice, oiga, este es buen trabajador, es cumplido, va más allá, aporta al equipo. Este vecino es respetuoso, no bota basura, no hace ruido. Estas buenas obras que impactan a los demás, que iluminan, que las buenas obras demuestran la fe que tenemos, de tal manera que otros que no conocen puedan glorificar a Dios. Oiga, ese Dios es diferente. Algunos ejemplos, lo hemos estudiado aquí, y uno que nos ha impactado mucho es la vida de José. José, vendido por sus hermanos, y fue llevado a la casa de Potifar. Y allí en la casa de Potifar fue tentado, y por una mentira pudo haber muerto. Pero tuvo gracia delante de su jefe y dijo, fue buen empleado, yo le di toda la responsabilidad de mi casa y ante esta mentira le perdonó la vida y fue llevado a la cárcel. Y en la cárcel le dieron la responsabilidad de cuidar a los demás guardias. José iluminaba a todos los que le rodeaban, a sus autoridades, a sus compañeros, incluso llegó a ser el segundo en Egipto después de Faraón, porque su vida daba la gloria de Dios. Él reflejaba, él iluminaba la obra de Dios. Como él había sido iluminado, iluminaba a otros. Juan el Bautista, hace referencia de Juan el Bautista, el primo de Jesús, que preparó el camino, que le anunció a él. Él decía, se dice de él que él vino para dar luz a los que habitan en tinieblas. Jesús mismo dice en Juan 5:35 que él era la lámpara que ardía y alumbraba. Y ustedes estaban dispuestos a regocijarse por un tiempo en su luz. Y aquí algunos se bromean entre nosotros, es una lámpara, pero la lámpara como que el boleta, el que llama la atención. Pero lámpara aquí es alguien que llama la atención por lo bueno de sus obras. Y ojalá aquí todos seamos lámparas, en este sentido bíblico, como Juan el Bautista, como Pablo. Pablo, en 3 pasajes de Hechos, a las ciudades donde él llegaba, a Éfeso, a Jerusalén, él causaba un gran alboroto. Eran las palabras que se utilizan allí. O sea, llegó Pablo y alborotaba todo positivamente, predicando de Cristo. Y ojalá también se diga de nosotros,
Llegó Ade, llegó Santi, llegó Aleja, llegó cada uno de nosotros y es diferente el ambiente. Se ve paz, hay diversión, causamos alboroto en el buen sentido. Mostramos a Jesús a otro, con nuestras palabras o aún sin palabras. Cristo mismo marcó la diferencia, fue diferente, generó un alboroto entre los escribas, fariseos, entre los romanos, los judíos, los gentiles. Es decir, Él causó un gran impacto. Nosotros somos luz y debemos causar un impacto. Padres, seamos luz con nuestros hijos e impactemos sus vidas. Esposas, sean luz con sus esposos, impacten positivamente a sus esposos. Ayúdenlos, motívenlos. Esposos, seamos luz con nuestras esposas, cuidándolas, santificándolas, amándolas. Seamos luz como familia. Si hay una Navidad, si hay una novena en el conjunto, que allí dé la oportunidad para predicar el Evangelio, para cantar una canción cristiana, para compartir mientras compartimos una panela con el vecino, pues dar testimonio que somos creyentes en el trabajo, donde quiera que el Señor nos lleve, que nosotros causemos impacto, que brillemos, que reflejemos la luz de Dios. Primera de Pedro 2:12 dice, mantengan entre los gentiles una conducta, los gentiles son los no creyentes, mantengan entre los no creyentes una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como a malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios. Así como la luna no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol, los creyentes debemos reflejar la luz de Cristo para que todos puedan verla en nosotros. La luz es evidente para los demás por las buenas obras que hacemos en la fe, y eso solamente es posible por el poder del Espíritu Santo. Eso solamente es posible para un creyente. ¿Por qué? Porque Jesús es la luz del mundo. Simeón, el anciano, cuando conoció al pequeño niño Jesús, dice, cuando Jesús fue presentado en el templo, él dice, mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los no creyentes y tu gloria al pueblo de Israel. Este anciano, este hombre que había esperado ver al Mesías, cuando lo veo en ese pequeño, dice, luz de revelación a las naciones y tu gloria a Israel. Y Jesús, siendo un adulto, dice este pasaje que conocemos y ojalá nos marque hoy, Juan 8:12. Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es la luz del mundo. Él es el creador, el que sostiene. En Él está el poder. Sigámosle. Y el que le sigue ya no anda en tinieblas, sino que vive y tendrá la luz de la vida. Esta referencia a la luz del mundo aparece 3 veces en los evangelios, aquí en Juan 8:12. En Juan 9:5, también después de sanar a un ciego, les dice, mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y en ese momento un hombre ciego, no podía ver, un ciego está en tinieblas, en oscuridad, le da la visibilidad física, pero también lo que está enseñando mucho más allá es cómo él viene a traer a los ciegos espirituales, traer luz espiritual para poder ver el esplendor de Dios, la gloria de Dios que leímos en Isaías. Lucas 12:46 también lo dice, hablando Jesús de sí mismo, yo la luz he venido para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ánimo a estar cerca de la luz, ánimo a andar en la luz, ánimo a tener puestos los ojos en Jesús, la luz. Así como la luz física es necesaria, o una planta para la fotosíntesis necesita luz y es esencial la luz solar para la vida, para los bosques, los árboles, la vegetación. Las plantas, es bello como en un jardín cuando hay varias plantas, ellas van creciendo y van buscando la luz.
porque la luz es quien les da la vida. De la misma manera que nosotros seamos atraídos, busquemos la luz espiritual de Cristo para el crecimiento de nuestra vida espiritual. El creyente verdadero siempre se inclinará hacia las cosas espirituales, siempre buscará la comunión, la oración, la palabra de Dios. El incrédulo buscará las tinieblas, hará lo contrario. Juan 3, del 19 al 20 dice así: y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Está hablando Jesús. Y Primera de Juan dice lo siguiente: y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Que seamos sal, que seamos luz, debe impactar nuestras relaciones con los demás. Somos la luz del mundo para iluminar, para reflejar una luz mayor. La luz tiene un efecto transformador de vida, así como en una planta para el crecimiento, en nosotros también transforma, cambia, y que donde quiera que el Señor nos lleve, nos ponga, que transformemos, que trastornemos, como Pablo lo hacía. ¿Para qué? Para esparcir la verdad, para esparcir la luz. Primera de Pedro 3:15 dice: santifiquen a Cristo como su Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia. ¿Cómo hacemos ello? ¿Cuál es la herramienta? ¿Qué libro dice ser también la luz? Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Este es el recurso, esta es la lámpara que nos ilumina para que nosotros iluminemos también a otros, a quien nos rodea, y que ojalá no seamos piedras de tropiezo, sino que preparemos el camino, que le mostremos, que iluminemos, así como en la oscuridad con una linterna que no ilumina el camino para que alguien ande y no se tropiece y vea por dónde ir, que nosotros en este mundo de oscuridad espiritual iluminemos el camino a otros. La sal tiene la capacidad de prevenir lo malo. La luz tiene el poder y la capacidad de promover lo bueno. Que esto seamos cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos ser sal en medio de este mundo insípido? ¿Cómo podemos ser luz en medio de un mundo donde hay tanta oscuridad? Debemos no tener una fe pasiva, sino activa, evidente, con nuestra manera de vivir, previniendo el mal, promoviendo el bien. Un creyente, un cristiano, un hijo de Dios, un hijo del reino de los cielos, como estamos viendo en el Sermón del Monte, debe marcar la diferencia donde esté. Que el Señor nos ayude a ello. Qué bello meditar en esto, en la sal y en la luz y en el valor que tienen, que el Señor nos dice que somos valiosos, que Él nos da valor y nos utiliza para impactar la vida de otros. Donde tú estés, debes destacarte, debes animar, debes ser el que más trabaja y mejor, el que tiene iniciativa, el que ama, el que da ejemplo, el que es correcto, el que aporta, el que construye, el que es digno de confianza, el que es sincero, el que es serio, el que es honesto. No seamos insípidos, seamos sal y luz y tengamos un efecto transformador en la vida de otros. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo.
El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que anunciamos, que Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Pero ustedes, nosotros, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ya para terminar, pongámonos en pie y vamos a leer todos juntos Efesios capítulo 5. Efesios 5, del 10 al 17. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, y puede que este mensaje sea para ti: despiértate tú que duermes, y levántate, y te alumbrará Cristo. Puede que estés en oscuridad, puede que tu vida sea insípida. Despiértate, y te alumbrará Cristo, y transformará tu vida. Versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Miren bien, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor Dios, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que hoy tú nos dices que somos. Sal y luz. Importantes, valiosos para ti. Y tú nos das el valor. Nuestro valor no está en nuestras posesiones, en nuestros títulos, en nuestra apariencia, en lo que hemos hecho, sino este valor está, tú nos lo das por el precio que pagaste por nosotros, por tu Hijo Jesús. Y te damos gracias por ello. Y gracias que por esta obra preciosa y parte de este regalo maravilloso es que tú nos has hecho sal para preservar, para cuidar. Y permite que nosotros cuidemos de la iglesia. Nosotros cuidemos de nuestras familias, cuidemos a nuestros hijos. Los preservemos de ese mundo donde hay tanta corrupción, donde hay tanta maldad. Que podamos ser sal donde quiera que tú nos lleves, Señor. Gracias porque tú también nos llamas que somos luz. Y nos estás llevando a ya dejar atrás las tinieblas, sino vivir en la luz. Y que esa identidad marque nuestras vidas, como tu Hijo Jesús, la luz del mundo, que en este mundo donde había oscuridad por el pecado y vino a cambiar y lo ha hecho en nuestras vidas, también podamos ahora reflejar para que sea así en la vida de otros. Te damos muchas gracias, Señor, por ello. Gracias porque somos en ti, por el valor que tú nos das, no por mérito nuestro. Nosotros no valemos. Si estamos sin ti, no somos nada. Y permítenos en nuestro día a día vivir conforme a nuestra identidad. Vivir siendo sal, siendo luz, impactando, transformando con nuestra manera de vivir. Y que de esa manera otros, cercanos, familiares, amigos, vecinos o incluso desconocidos en el Transmilenio, en la calle, el vecino, puedan ver que hay algo diferente en nosotros. Y este Espíritu Santo es que somos tus hijos. Es que tú en tu misericordia nos salvaste, nos redimiste. Y eso también, ojalá impacte la vida de otros, Señor. No permitas que seamos hipócritas, sino creyentes verdaderos, cueste lo que cueste, donde tú nos lleves. Gracias por tu Hijo Jesús y su obra, y oramos en su santo nombre. Amén.